Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes ahí en casa. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, quienes nos están viendo a través de la transmisión a través del Facebook de nuestra parroquia. Primeramente, decirles y desearles felices Pascuas de Resurrección, que la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesús inunde siempre su corazón y su vida. Y pues ya estamos en la alegría de la resurrección, Antonio. Así es, Padre. Ya estamos en la segunda semana de Pascua, después de ese domingo largo de la primera semana de Pascua. Ya hasta pasamos el domingo de la misericordia también, gracias a Dios. Este domingo, así es. Así es, Padre. Sí, queridos hermanos, pues nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. También mucho gusto estar nuevamente con el psicólogo Antonio. Gracias, Padre, igualmente. Nos ha estado pues apoyando mucho con su vida, con su profesión y pues con todos estos programas que se han estado preparando, ¿verdad?, para formación nuestra. Pues hoy, bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar con una breve oración. Nos ponemos de pie, Antonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a nuestro buen Dios que al contemplarlo en su amor y en su misericordia siempre suscite en nosotros deseos de seguimiento y de fidelidad en nuestra vida cristiana. Hoy oramos también por todos aquellos que necesitan de nuestra oración, también por los que nos piden alguna oración, especialmente los enfermos. Que el Señor los siga bendiciendo. Rezamos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos encomendamos a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues cedemos el micrófono al psicólogo Antonio. Él nos va a decir cuál será nuestro tema del día de hoy. Recordamos que durante la Cuaresma estuvimos recorriendo con él aquellos temas importantes e interesantes sobre nuestras emociones, ayudándonos del ambiente de la Cuaresma y también de la palabra de Dios que siempre nos ilumina. Entonces cedemos el micrófono al psicólogo Antonio. Gracias, Padre, muchas gracias. Bien, pues estamos, como decía el Padre, en tiempo de Cuaresma. De hecho, el programa anterior, ya tenemos casi un mes, no tuvimos programa por diferentes situaciones. El 17 de marzo fue el último programa que tuvimos antes de la Semana Santa. Y hoy, que es 14 de abril, estamos ya continuando. Y les recuerdo que estamos ya en la segunda temporada, Padre. Segunda temporada, que es el maravilloso mundo de nuestras emociones. Es el título con el que nombramos esta segunda temporada. Y este maravilloso mundo de nuestras emociones corresponde al segundo paso del proceso de madurez. Hemos querido, desde la primera temporada, fue aprender a pensar. Vimos todo lo que son los pensamientos irracionales. ¿Te acuerdas? Contigo tuvimos varios programas de estos, y fue todos los pensamientos irracionales que ya están de alguna manera tipificados. Vimos 11, que hay una gran cantidad, ¿no? Pero hay un psicólogo, Albert Ellis, que nombró, o sea, que sintetizó de alguna manera en 11 pensamientos que los vimos. Ese fue el primer paso, ¿no? El primer paso del proceso de madurez integral, es aprender a pensar. Terminamos después de 34 semanas que estuvimos viendo este primer paso de aprender a pensar,
comenzamos entonces, que coincidió con el inicio de la Cuaresma, ya dar el segundo paso, que es educar nuestras emociones. Y el tercer paso, que daremos mediante más adelante, que es entrenarnos en habilidades sociales. Entonces es importante, me gustaría que recalquemos estos 3 pasos que tenemos que dar para madurar integralmente, ¿verdad? No hay otra forma de hacerlo. Le podemos poner otros nombres, le podemos dar otras perspectivas, si queremos, lo que fuera, pero para que el ser humano madure de manera integral, tiene que dar esos 3 pasos que corresponde cada uno a una de las dimensiones de la persona humana. Primero el pensamiento, los seres humanos somos pensamiento, la persona tiene pensamiento, tiene razón, y por lo tanto el primer paso para la madurez integral es aprender a pensar. Y aprender a pensar, dijimos, lo recuerdo, que es sintéticamente aprender a pensar de manera racional. Y aprender a pensar de manera racional, dijimos también, para sintetizarlo, significa acostumbrarnos, habituarnos a que nuestro pensamiento sea adaptativo y amigable. Esa es una manera de sintetizar. En lo personal yo lo sintetizo de esa manera. ¿Qué significa pensar racionalmente? Pensar de manera adaptativa y de manera amigable. Entonces, una vez que dimos este primer paso, que es aprender a pensar, entonces entramos al segundo paso, comenzamos una segunda temporada, que es un segundo paso, que es el de educar o gestionar nuestras emociones. Y hemos estado viendo que es precisamente qué son las emociones. Vimos en los programas anteriores, en el tiempo de Cuaresma, vimos que las emociones, por ejemplo, y es importante recordarlo, son reacciones. El cerebro capta algún estímulo externo, algo que está pasando a tu alrededor, o un estímulo interno, un recuerdo que tienes tú en tu memoria, y de manera inmediata el cerebro produce una reacción. Esa reacción producida por ese estímulo se llama emoción, ¿no? La idea que recibo a través del estímulo produce el cerebro, con esa idea produce la reacción, es una emoción. Y decíamos que las emociones son reacciones con 3 tipos de elementos diferentes, ¿sí? Una reacción conductual, es decir, que puede ser de gestos corporales, o pueden ser de lenguaje, o pueden ser de acciones. Es una reacción conductual. Una reacción autonómica, es decir, el sistema nervioso autónomo reacciona ante las emociones, ¿sí? Y puede generar una serie de movimientos, una serie de reacciones corporales, etcétera, que ya vimos también con algún detalle, con cierto detalle, estas reacciones autonómicas. Y un tercer tipo de reacciones en las emociones, que son las reacciones hormonales, o sea, nuestro sistema endocrino reacciona también ante las emociones, produce ciertas situaciones, ciertas sustancias, en mayor o menor cantidad, produce más o inhibe, etcétera, de acuerdo a la reacción. Entonces, esto ya lo vimos en los programas pasados, pero lo recuerdo porque es importante. Lo que hay que recalcar hoy es que las emociones son reacciones, ¿sí? Eso es un punto sumamente importante. Y es importante que también nosotros vayamos poniendo puntos sobre las IES, como se dice. Tus emociones es algo complejo. La emoción no es algo tan sencillo, ¿no? La emoción no es simplemente decir me siento triste, o me siento muy contento, me siento animado, me siento desanimado, sino que la emoción es bastante compleja, ¿sí? De manera especial por 3 tipos de reacciones, conductuales, autonómicas y hormonales. Podríamos decir entonces que las emociones, padre, es algo complejo, sin duda, que también tenemos que decirlo, en sí mismas las emociones son rebeldes, ¿sí? Son rebeldes porque no tienen un cauce, a menos que nosotros mismos, de manera consciente, le demos un cauce a esa emoción. Ahí entra el gestionar la emoción, ahí entra el término de educar emociones. Nuestras emociones son
son rebeldes y de alguna manera podríamos decirle, como para personificarlos de alguna manera, son desobedientes, a menos que la persona, que eres tú, le ponga un cauce a la emoción. Eso significa, de manera sencilla, yo así le llamo, gestionar emociones. Eso significa educar emociones, que tú le pongas un cauce. ¿Por qué? Porque la emoción es una energía, es energía psíquica. Eso es real. La emoción es una energía psíquica, ¿sí? Y hay 4 tipos de emociones, padre, pero no sé qué te parezca a ti esto de lo de gestionar emociones, que va a ser precisamente lo que vamos a continuar hablando, ¿no? Tú dijiste una palabra clave, complejo. Es complejo. Es compleja la emoción. Siempre nuestra mente va a ser muy compleja, ¿verdad? Y más cuando hay situaciones, la experiencia de emociones, ciertamente, como tú lo acabas de mencionar. Viene a mi mente, bueno, me recuerda un poquito una frase de Santa Teresa de Jesús que decía que, espero no cambiar la frase, pero que la mente era la loca de la casa. Es totalmente cierto. Decía ella, ¿no? Correcto. Entonces, si una mujer tan experiencia en la vida del espíritu, y aunque no era psicóloga, pero entendía muy bien, sin duda, ahí con esa frase se refleja mucho, ¿no? Que es muy compleja muchas veces nuestra mente, el poder educar nuestras emociones, el poder gestionar todo ello, pero muy interesante. Correcto, muy es interesante. correcto. Fíjate que hay 2 cosas interesantes respecto de la mención que hiciste ahorita de Santa Teresa. Santa Teresa es uno de los personajes místicos, como le llamamos nosotros en nuestra iglesia, que junto con San Juan de la Cruz, que también lo has conocido, tienen aportaciones muy interesantes. Santa Teresa, a través de poemas y de situaciones, de escritos místicos, de la misma manera que San Juan de la Cruz, pero tienen aportaciones para la psicología humana maravillosas. Te comento, dentro de una de las cosas que vamos a comenzar a ver precisamente son 5 estrategias para educar nuestras emociones. Y la segunda estrategia, precisamente, en lo particular son estructuradas en cinco estrategias, y la segunda estrategia, padre, precisamente comienza todo el desenvolvimiento de esta segunda estrategia con el hecho de educar nuestro diálogo interno, ¿sí? Que es precisamente al que se refería Santa Teresa de Ávila cuando hablaba de la loca de la casa, ¿no? Nuestro diálogo interno, padre, si nosotros no le ponemos cauce, si no le ponemos límite, si no le ponemos una orientación particular, definitivamente, como dice Santa Teresa de Ávila, es la loca de la casa. Está totalmente corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Ya habíamos hablado de la cantidad de pensamientos que genera el cerebro en un solo día, es una cantidad inmensa. Es precisamente la loca de la casa. Ya lo veremos más adelante cuando lleguemos a esta estrategia. Bien, entonces las emociones son una energía psíquica, ¿sí? Sin duda, esto se ha comprobado de manera científica en estudios, investigaciones, y cuando uno va conociendo, por ejemplo, en la clínica, en lo que es toda la observación clínica de cada una de las personas, yo en lo particular lo he visto con las personas que he tenido el privilegio de trabajar, ¿no? Su mente, su conducta, uno se da cuenta, padre, y en uno mismo también uno se da cuenta de eso. Por ejemplo, cuando te topas con una persona con mucha energía, ¿no? Una persona que tiene mucha energía, que tiene mucho movimiento, que está en constante actividades, etcétera, etcétera. Esa energía que tenemos las personas en un momento dado no es simplemente energía física, que también lo es, evidentemente. El origen de esa energía es psíquico, es energía psíquica. Y esa energía psíquica es tan fuerte que el cerebro la transforma junto con diferentes partes de otros sistemas y órganos de nuestro cuerpo, lo convierte en energía física, ¿sí? Y hay un proceso, por ejemplo, que nosotros sabemos como la glucosa convierte
los diferentes elementos se convierten en energía. Esa fuerza interior viene originalmente de una fuerza psíquica, que son las emociones precisamente. Por eso la persona, por ejemplo, cuando tiene una de las 4 emociones básicas, que es la tristeza, por ejemplo, ¿no? Corporalmente, fisiológicamente, físicamente, se siente uno débil, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía, la naturaleza del ejército, de la energía de la tristeza, es una energía que en lugar de provocar movimiento, por ejemplo, inhibe el movimiento. Y la persona se baja. Entonces, pero el origen de toda la energía del organismo, el origen es psíquico, ¿sí? Y entonces se va transformando. Hay una cosa muy interesante que vemos también cuando entramos ya al proceso ya más sistemático de educar emociones, todo lo que el corazón hace, por ejemplo. El corazón se le ha llamado el pequeño cerebro, ¿no? que tiene una gran cantidad incluso de neuronas que va manejando y que el corazón decide y gestiona diferentes energías que va manejando el mismo corazón independientemente del cerebro. Eso es algo maravilloso. Entonces, en una palabra, las emociones son energía. Entonces, ¿qué significa gestionar emociones? ¿Qué significa educar emociones? Que nosotros aprendamos a manejar esa energía de las emociones. Energía que es muy fuerte en momentos dados, que es muy impactante incluso para todos nuestros órganos y sistemas, que aprendamos a manejarla a nuestro favor, ¿sí? Son 4 las emociones básicas que existen. La primera emoción, la que se llama la más básica, incluso algunos autores llaman la más antigua en el ser humano, es el miedo. Es una de las emociones básicas. La otra emoción básica es el enojo, ¿no? La rabia, la ira, etc. tienen una serie de gradaciones. El miedo tiene también una serie de gradaciones. La segunda, que es el enojo, tiene también gradaciones, pero la básica es el enojo. Una tercera emoción básica es la alegría. La alegría es una de las emociones que tiene energía más positiva, ¿no? Tiene una energía positiva que es capaz de mover a la persona a hacer acciones verdaderamente, podríamos incluso llamarlas heroicas. Una de las reacciones autonómicas y hormonales que produce la emoción de la alegría es esta sustancia, es provocada por el sistema endocrino, nuestro sistema endocrino, que es, por ejemplo, la adrenalina. Cuando la persona está muy alegre, está muy contenta, está feliz, podríamos decirlo, es el organismo provoca cantidades importantes de adrenalina que mueve a la persona. Entonces la persona se siente muy contenta, se siente muy motivada, se siente muy animada. Y todos, padre y yo, empezando con nosotros, los que están ahí en casa, nos hemos dado cuenta que cuando, por ejemplo, estamos muy entusiasmados, estamos muy motivados en algo, literalmente lo decimos así, ni sentimos cansancio. Estamos trabajando, estamos haciendo, estamos por aquí, nos podemos pasar horas y horas realizando algún proyecto que nos mantiene motivados. ¿Qué es lo que te mantiene motivado? La adrenalina. Hay una sustancia fisiológica específica que se llama adrenalina que nos mantiene. ¿Y cuál es la energía psíquica que hace que nuestro sistema endocrino genere la adrenalina suficiente? La emoción de la alegría, sin duda, ¿no? Que tiene gradaciones, que tiene una galaxia, se llama, ¿no? Una emoción que es el sol. Hay algunos autores que dicen que el sol es, en el mundo de las emociones, en el universo de las emociones, hay soles, ¿no? Que son estos 4. Y en el sol, que es la alegría, hay una gran cantidad de estrellas, ¿no? Que están alrededor. Una de esas es, por ejemplo, el entusiasmo, la motivación, el empeño, y todo eso sale de lo que es la emoción de la alegría. Entonces, todo esto lo comento para que nos demos cuenta cómo verdaderamente
las emociones son energía, producen energía psíquica. Y la otra emoción, para no dejarla atrás sin mencionar, la cuarta es la alegría, dijimos el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Son las 4 emociones básicas, que son sin duda energía de diferente naturaleza cada una, pero básicamente energía psíquica que nos va moviendo y que nos va transformando. Sí, muy interesante cuando hablas de energías psíquicas, ¿no? Solemos decir que eso que tú mencionabas hace un momento, cuando la persona es, decimos, dinámica, es muy movida, y pensamos, es que comió mucho chocolate, decimos. Sí. Muchas nueces o muchas almendras. Pero qué interesante lo que tú dices, es energía psíquica. O sea, es correcto. Y se aplica eso mismo para los niños cuando son también. Totalmente. Bueno, sin duda, el movimiento, la fuerza, vamos a llamarle física, que tiene la persona desde el seno materno hasta ya adultos mayores, muy mayores incluso, la energía originalmente es psíquica, ¿sí? Hay algunas situaciones que pueden ir complicando toda esta dinámica y esta mecánica, vamos a llamarle mental y corporal, que es una sola cosa. O sea, acuérdate que somos espíritu encarnado, cuerpo espiritualizado. Entonces, hay una serie de situaciones que en un momento dado pueden verse complicadas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en un momento dado, por ejemplo, una persona que pueda estar muy motivada, muy motivado, pero no tenga la energía física suficiente como para ponerse de pie, como por ejemplo pasa en algún tipo de enfermedades, y de manera especial lo vemos, por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Hay adultos mayores que ya están postrados porque, por ejemplo, una serie de artrosis que tuvieron a lo largo de muchos años se convirtió en invalidez, por ejemplo, ¿sí? Física. O sea, el cuerpo ya no se puede mover, ya no responde, ¿sí? Pero ahí nos damos cuenta, por ejemplo, cómo, aunque ya no haya la energía física necesaria para pararse y ponerse de pie, no es literalmente porque no haya una energía psíquica que pueda mover y transformar en el cuerpo, sino porque el cuerpo se está deteriorado o está enfermo, ¿no? Una persona que ya no tiene movimiento, por ejemplo, el brazo por alguna razón, no es por falta de energía, sino es porque el brazo está ya lesionado, o la pierna está lesionada, o el cuerpo completo de alguna manera está lesionado. Y entonces es cuando vemos casos, por ejemplo, padre, de personas que físicamente su cuerpo está deteriorado, está enfermo, pero mentalmente, decimos, o anímicamente, tienen una gran energía que la transmiten incluso a las personas, ¿sí? Una persona en cama, por ejemplo, que ha asimilado realmente todo su proceso de enfermedad, que es un proceso verdaderamente difícil, pero tú conoces, por ejemplo, estoy seguro que has ido a ver, por ejemplo, enfermos, ya muy enfermos, que no tienen energía física, ni siquiera a veces para poder hablar de una manera sostenida y continua, pero la mirada, esa energía psíquica que transmiten de sentirse bien a pesar de que están graves incluso físicamente. Eso es una energía psíquica. La energía psíquica es interna, ¿no? Que, como decíamos hace un momento, a lo largo de toda la vida, esa energía se va transformando y va moviendo diferentes órganos y sistemas a producir o inhibir ciertas cosas. Entonces, sin duda, las emociones son una energía. Es una energía que nos mueve y que si nosotros no la gestionamos, técnicamente llamándolo así, no la educamos, ¿sí? No la encauzamos, nos puede llevar a hacer cosas que realmente, como decimos a veces, no quisiéramos hacer. Y las hacemos, ¿no? Como si es que no lo pensé, ¿no? Pero hicimos cosas a veces que no queríamos hacer, movimientos, etcétera, lo que fuera, que es por falta de educar, gestionar las emociones. Claro. Antes de dar unos saludos que nos están mandando, tú mencionaste hace un momento
que se habla de que el corazón tiene cerebro. Hiciste que es la segunda vez que escucho esto. Claro que lo explican de una manera cuando recibimos un curso sobre resiliencia. La resiliencia, ¿cómo no? Entonces, ahorita me llamó mucho la atención. Creo que sería muy interesante también un programa sobre eso, ¿no? Por supuesto, sí, cómo no. Sí, sí. Bien, bueno, mira, nos mandan saludos. Saludos a Josefina Selem, Andrea Lorena Duarte, Tania y Diego Bastarrachea. Les mandan saludos a ellos, ¿verdad? Y nos hacen una pregunta. ¿Cómo no? Adelante. La energía psíquica, ¿qué relación tiene con nuestra alma, con nuestra fe? Nos preguntan. Sí. Bueno, la energía psíquica definitivamente es una energía interior, es algo que está dentro de nosotros, se relaciona directamente con el yo interno, ¿sí? Y en ese sentido tiene un sentido directo con el alma, tomando en cuenta los dos aspectos, una del sentido filosófico que daban los griegos, Aristóteles hablaban del alma, que era el que movía a la persona, el que animaba al cuerpo, dicen los socráticos. Y en el sentido de nuestra fe, pues la energía, que es también interior definitivamente, y que se refiere a esa alma que es sin duda para nosotros el soplo, podríamos decir, como hablas el espíritu, el Ruach. Exactamente, el espíritu, el soplo de Dios que nos hablan y nos los enseña pues la misma Biblia desde el Génesis, que es el soplo de Dios, ¿no? El alma, para nosotros los creyentes, los cristianos, católicos, tenemos la enseñanza de la Biblia, que es desde el primer momento cuando Dios insufla su espíritu. Entonces, para nosotros esa alma ciertamente es un alma humana, ¿no? La persona humana, pero que comparte la vida de Dios para nosotros los creyentes, ¿no? Entonces, sin duda hay una relación. Y un ejemplo, entre otras cosas que podríamos decir, es cuando, por ejemplo, nosotros nos sentimos muy animados en la cuestión de la fe, ¿no? Cuando, vamos a suponer, procesos que pasan en Cuaresma, en Pascua, cuando la persona se convierte, por ejemplo, ¿no? Acuerdo del pregón cuaresmal que seguimos diciendo, arrepiéntete y cree, ¿no? Cuando la persona se cree, cuando la persona se convierte, hay un gran ánimo. Lo vemos en todos los ejemplos del Evangelio, cuando Jesús, por ejemplo, curaba, ¿no? Y antes de curar, lo que hacía era perdonar los pecados. Después la gente se escandalizaba, ¿cómo es posible que perdone los pecados, ¿no? Entonces, y la persona se levantaba con mucho ánimo, felices, contentos. Jesús les decía, no digas nada, y salían y proclamaban, ¿no? Una gran alegría. Esa energía es una energía del alma. Es una energía del alma que para nosotros los creyentes es una energía que nos viene a través, que llamamos gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios, que es la presencia de Dios en nosotros, que es también una energía. Entonces, hay una relación, y la relación comienza desde la interioridad, o sea, tanto nuestra alma humana se ve, que es interior, se ve animada, se ve como levantada, por decirlo de alguna manera, y creo que valdría el concepto de decir, se ve perfeccionada, ¿no? Por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, sin duda hay una relación directa. Sí, bueno, también nos manda saludos Maritza Delet, dice buenas noches, psicólogo Antonio. Buenas noches. Padre Cristian, bendiciones para todos, nos dice. Sí, efectivamente, ¿verdad? O sea, esta interesante pregunta que nos hacen sobre la energía psíquica en relación con nuestra alma, con nuestra fe, como tú ya lo explicas muy interesantemente, pues precisamente, ¿no? De ahí hablamos cómo también para poder vivir la fe en compromiso, en decisión, conlleva el que también tengamos una salud mental. Totalmente. Y eso nos va a llevar a que expresemos en
en nuestra fe, en nuestro crecimiento, en nuestra decisión de vivir bien nuestra fe. Claro. Es correcto. Sí, y fíjate que es muy interesante cómo el mismo Jesús ahora, de manera especial en este tiempo de Pascua, en los diferentes pasajes que estamos leyendo, hay cómo comunica Jesús, ¿no? Energía espiritual, y estamos hablando en el buen sentido, ¿no? O sea, en el sentido real humano, y él comunica su gracia, ¿no? Cuando frecuentemente en estos días oímos que le dice a los apóstoles: no tengan miedo, vean que soy yo, no tengan miedo, ¿no? Y el pregón de Jesús en este tiempo es: la paz sea contigo. O sea, la paz comunica una gran cantidad de emociones maravillosas. Entonces, ¿cómo están conectadas las cosas? ¿Verdad? Es realmente, en esa pregunta de qué es energía de psíquica humana, cómo se relaciona, es cuando Jesús hace presente y le dice a los apóstoles: no tengan miedo, vean que soy yo. Entonces, esas comprobaciones que hemos estado viendo en el Evangelio de estos días en la misa, ¿no? Dice: mete tu mano, ¿no? Y mete lo que veas en el costado, en mis manos, date cuenta que soy yo, ¿no? Come con ellos, en fin, una serie de comprobaciones que Jesús le hace, reales, muy humanas y definitivamente sobrenaturales, porque Jesús ya está en un plano sobrenatural en la resurrección, Jesús resucitado, pero comparte con nosotros y nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Entonces, y ese no tengas miedo, ese pregón de Jesús, la paz sea contigo, es una comunicación de una gran cantidad, repito, de emociones maravillosas, ¿no? Que la persona puede sentir al ver a Jesús y darse cuenta. El primer anuncio de la resurrección, que fue a través de María Magdalena, cuando María lo ve y reconoce que es él, sale corriendo, ¿no? Todos esos procesos, humanamente tuvo que ocurrir algo en el cuerpo, por ejemplo, de María Magdalena, sentirse con la fuerza suficiente para arrancar a correr, ir y decir y proclamar, ¿no? Y después, cuando Pedro y Juan van corriendo al sepulcro, ¿no? Dice: el más joven llegó primero, ¿no? Pedro que se adelantó, porque fue más rápido, seguramente está muy emocionado, ¿no? Claro. Pero el que entra es Pedro, porque es el que ya tiene más experiencia, ya le corresponde por todo lo que sabemos. En fin, todo ese tipo de situaciones, hay una gran cantidad de emociones allí, y emociones con las tres reacciones que hemos visto: reacciones conductuales, corporales, de palabra, de acciones, de obras, ¿no? Conductuales y comportamentales. Hay reacciones autonómicas, o sea, el sistema nervioso autónomo de Pedro y de Juan, en el momento que le dijeron y salieron corriendo, empezaron a generar más adrenalina, el corazón empezó a bombear más rápido para que puedan correr, puedan respirar y tener más oxígeno. En fin, todas esas reacciones del sistema nervioso autónomo, y reacciones también hormonales, o sea, hubo una gran generación de diferentes sustancias para que el cuerpo entonces pueda correr y moverse y expresar y realizar. Y lo interesante es que no solo es ese momento que se les anuncia la resurrección, sino que va a ser a partir de eso, correcto. Que nos acaba de decir el Evangelio de ayer, cuando estaban en la cárcel y el ángel va y los libera, y ellos siguieron anunciando a Cristo resucitado. Pero muy interesante lo que tú dices, o sea, cuando Cristo les dice en dos momentos, es el Evangelio del pasado domingo, escuchábamos ello: la paz esté con ustedes. ¿Cuánto impactó más bien en la mente, en el corazón, las palabras de Cristo, su sola presencia, para que a partir de ahí el miedo quedara atrás? Totalmente, así es. Y en adelante es anunciarlo, seguirlo. Así es. Muy, muy interesante. Es correcto. Entonces, todas estas reacciones, los tres tipos de reacciones que son las emociones, sin duda se dieron en el cuerpo de los apóstoles, de María Magdalena, de la Virgen, aunque no aparece así reflejado, escrito, pero sabemos que la Virgen también tuvo esa gran cantidad de emociones maravillosas, ¿no? Cuando vio a su hijo resucitado, después de, como lo había visto 3 días antes, terrible. Entonces, todo esto nos habla de que las emociones son energía, ¿sí? Y sin duda
estamos también para nosotros importante, para los creyentes, que esa energía se ve fortalecida, ¿no? Sin duda, por la gracia de Dios a través de la fe que tenemos, ¿no? Que la recibimos. Entonces, eso es algo maravilloso. Entonces, las emociones entonces son energía. ¿Y qué significa gestionar y educar tus emociones? Conducir esa energía y utilizarla a tu favor, ¿sí? Sin duda. En el proceso que vemos, hay un programa muy interesante que estoy trabajando ahorita con varias personas que le llamo el programa GEMA, gestionar emociones y afectos, ¿no? Y son 5 partes que tiene este programa, y cuando vamos nosotros trabajando precisamente esto, nos vamos dando cuenta cómo el primer paso es precisamente ir conectando el cerebro racional, que lo estuvimos platicando en las 34 semanas que duró el primer paso, que es aprender a pensar. Una vez que el cerebro se acostumbra a pensar racional, es decir, a tener pensamientos AA, como les llamo yo, pensamientos adaptativos, pensamientos amigables, cuando ya entonces aprendimos a pensar, podemos dar entonces el segundo paso, que es gestionar y educar las emociones. Y vemos en el programa cómo conectamos el cerebro racional con el cerebro emocional, ¿sí? Y el cerebro emocional, sin duda, que es real, no es figurativo, no es una figura. El cerebro emocional es el corazón. Y vemos cómo, por ejemplo, damos algunos datos científicos para poner base científica a todo el proceso que seguimos, que es como hay un psicólogo, neurólogo, médico canadiense que hace unas investigaciones interesantísimas sobre el corazón y va asentando de manera metódica, de manera muy organizada y científica, todas las bases para darnos cuenta cómo el cerebro es, como él le llama, el corazón, es un pequeño cerebro. Entonces, en este programa conectamos lo que es el cerebro racional, ya pensando, acostumbrado y habituado a pensamientos adaptativos y amigables, lo conectamos con el cerebro emocional. Es lo primero que tenemos que hacer para empezar a educar y gestionar las emociones, y que esa energía terriblemente fuerte que son las emociones, que puede ser una energía proactiva, como sería por ejemplo de la alegría, ¿no? o energía inhibitoria, ¿no? Que es la de la tristeza, la del miedo o la del enojo, que también es una energía tremendamente fuerte, y cuando no la controlas puedes incluso matar a alguien, ¿no? Es algo terrible. Entonces, ¿cómo se conecta el cerebro racional con el cerebro emocional? Es algo sumamente interesante. Es cuando comienza el segundo paso o el segundo nivel de nuestro proceso de madurez integral, es cuando ya podemos conectar un cerebro racional que está habituado al pensamiento racional, adaptativos y amigables, con el cerebro emocional. Lo conectamos y entonces empezamos ahí a dar. Son 5 pasos que damos al respecto de esto. Un programa sumamente interesante. Entonces, ese es el segundo paso. ¿Cuándo? La pregunta, me la han hecho más de una vez, ¿cuándo comenzamos entonces cuándo entramos al segundo nivel? ¿Cuándo empezamos? Damos ese segundo paso. Primero, tiene que estar complementado el primer paso, que es aprender a pensar y empezar a conectar el cerebro racional con el cerebro emocional. Y entonces el cerebro emocional va a utilizar ese hábito racional que ya tiene nuestro cerebro, que está acostumbrado, que está habituado a pensar de manera racional, es decir, de manera amigable y adaptativa, va a utilizar eso para entonces conectarlo con un proceso mental fundamental en la educación, en la gestión de las emociones. Ese proceso mental que vamos trabajando es la interpretación. Y vamos dándonos cuenta que de verdad lo que nos afecta no es lo que ocurre, no es lo que te pasa, sino la forma en que interpretas eso que ocurre
¿y eso qué te pasa? Eso es verdaderamente importante. Y ese es un momento clave en el programa GEMA, cuando vamos educando y gestionando emociones, cuando la persona empieza a darse cuenta que no es porque lo digo yo, o porque lo dices tú, o porque lo dice alguien más, ¿no? Sino porque es real, empieza a comprobarlo en su propia persona. Entonces empezamos a poner situaciones muy específicas que le pasaron a la persona, ¿no? Por ejemplo, le digo, a ver, vamos a revisar en esta semana, por ejemplo, 15 días, que son los dos espacios que pongo, pueden ser sesiones semanales o quincenales. ¿Qué pasó en esta quincena? Vamos a ir revisando. Y le pido a la persona que registre por escrito los diferentes eventos, ¿no? En esto hay una explicación previa, que se llaman eventos precipitantes, ¿no? Esos eventos precipitantes que en un momento dado te llevaron, por ejemplo, a través de la emoción, el enojo, a ciertas situaciones y decisiones y reacciones sin duda agresivas y desadaptativas, ¿no? Entonces empieza a revisar. Entonces empezamos a revisar. La idea es ir conectando el pensamiento racional, amigable y adaptativo, con el cerebro emocional, a través de este primer proceso mental que trabajamos, que es la interpretación. ¿Qué te parece? Pues muy interesante. Y no cabe duda que adentrarse en el conocimiento de la persona y sobre todo en sus emociones, pues siempre va a ser un logro, diríamos, ¿no? El poder interpretar cómo la persona pues va expresando sus emociones. Es correcto. Y a mí se me hace muy interesante cómo la psicología, bueno, como profesional, como sabes muy bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que ciertamente no soy psicólogo, estudié psicología ciertamente, en la primera etapa hacia el sacerdocio, pero cómo va descubriendo uno los misterios de la persona, ¿no? La manera como piensa, la manera como siente, y a veces vemos situaciones complejas donde la persona tiene que adentrarse hacia sí mismo para poder provocar un movimiento en sus emociones, en su manera de pensar, ¿verdad? Pero sí, a veces piensa uno, no es un misterio. Un misterio ciertamente es algo que no se comprende fácilmente, pero algo se puede conocer de ella. Es correcto, padre. Y entonces, en el primer paso, tenemos que empezar a trabajar lo que es este proceso mental fabuloso, que es la interpretación. Entonces empezamos a conocer qué es la interpretación, hay que entender bien qué es la interpretación, ¿no? Hay que marcarle tarea a la gente, y yo te lo marco también ahí en casa, que de aquí a la próxima semana, Dios mediante, tú investigues qué es la interpretación desde la perspectiva psicológica, ¿no? Hay mucha literatura en internet para poder entender que la interpretación es algo fundamental. Yo te puedo decir, y Dios mediante, cuando entremos de lleno al proceso mental de la interpretación, vamos a hablar y decir que es interpretación, pero sería interesante que previamente tú puedas investigar. Entonces, si quieres seguir dando estos pasos dentro del segundo paso, pues, que es educar y gestionar tus emociones, comience con eso, empiece a investigar, ¿no? este contexto que ya vimos ahorita muy general, pero investigar qué es la interpretación desde la perspectiva psicológica, ¿sí? Y esto, cuando empecemos a hablar del tema, muy posiblemente tú ya vas a tener bases y no vas a estar así como despistada o despistado, ¿no? Ya vas a tener algunas cosas y vamos a ir hablando, pues, de lo que es la interpretación, y a partir de eso vamos a presentar ya la próxima semana, vamos a presentar un caso clínico real, que como suele hacerse, se cambian los nombres para proteger a los inocentes, ¿no? Entonces, pero vamos a presentar un caso clínico donde se nos va a iluminar, nos vamos a analizarlo incluso, y para darnos cuenta, y como digo yo, caer en la cuenta e internalizar que verdaderamente la forma de interpretar un suceso puede cambiar completamente el panorama, ¿sí? Es algo verdaderamente interesante, que eso ya veríamos la próxima semana. Bien,
Pues mira, nos está diciendo Gloria García, dice: muy buenas noches, Padre Cristian y Padre y psicólogo Antonio. Buenas noches, Gloria. Envío un saludo a ambos y muy interesantísimo tema. No había escuchado sobre la energía psíquica aplicada a la fe, dice ella. Correcto. Se explican muchas cosas que no podemos a veces explicarnos. Muy claro el tema y muy puntual los ejemplos. Pues qué bueno que a ella le ha Así quedado es, bien. qué bueno, Gloria, qué bueno, así es. También nos manda saludos, dice saludos a Ivonne Coromoto de María del Carmen Almeida, porque por ahí tenemos más. Hoy sí tienes trabajo, Cintia. Maritza Delé dice: el tema es importante e interesante y es algo inexplicable, nos dice Maritza Delé. Muy bien, psicólogo, pues Muy bien, padre. ¿Algo más para decir o agregar? Sí, nada más para terminar esta parte, sería